promesa en Cristo Jesús es una realidad. Ahora, Padre, honramos tu palabra, tu nombre. Por todas las generaciones te honramos, Señor, porque has sido bueno y tu misericordia es para siempre. Y fue mostrada en la cruz del Calvario, Padre. Te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Padre. Honramos tu palabra, honramos tu sacrificio perfecto, Señor Jesús, en la cruz. Te honramos con todo nuestro corazón. Adoramos todo lo que tú eres, Señor, tu esencia maravillosa. Adoramos tu persona, Jesús, y adoramos todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre, te honramos a ti. Espíritu Santo, gracias por revelarnos tu palabra, por mostrarnos a Jesús a través de las Escrituras. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú nos enseñas todas las cosas y todo lo que ha de venir tú nos lo enseñas. Espíritu de Dios, eres nuestro guía y nuestro maestro en este tiempo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos espíritu de sabiduría, de revelación, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús, y cuáles son las riquezas de tu gracia y de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, todo sea en el conocimiento tuyo, Jesús. Crecemos en ese conocimiento. Crecemos en el conocimiento de tu palabra, del nuevo pacto. Crecemos en el conocimiento de tu sacrificio perfecto y completo en la cruz. Crecemos en el conocimiento de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús, en este tiempo, todo pensamiento natural de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, tu palabra, a la obediencia a Cristo. Derribamos todo argumento mental que sea levantado contra el conocimiento tuyo, Señor, y de tu palabra y del nuevo pacto en el nombre de Jesús. Lo derribamos en este día y declaramos en el nombre de Jesús que establecemos fundamentos del reino de Dios en este tiempo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que edificamos a tu iglesia, a la iglesia, en el nombre de Jesús. Esa maravillosa institución gubernamental que ha venido a establecer, que ha venido a tomar posesión de lo que tú ya conquistaste, de ese reino glorioso que trajiste a través de tu maravillosa presencia, a través de tu sacrificio. En el nombre de Jesús, te damos gracias por ese nuevo nacimiento espiritual que has dado a cada uno de nosotros. Gracias por crecer en el conocimiento tuyo, por el entendimiento, por la mente de Cristo que ya tenemos en el nombre de Jesús. Desarrollamos esa mente en el nombre de Jesús en este tiempo. Y te damos gracias, Señor, porque la mente natural la renovamos para igualarla a la mente de Cristo. Y así podemos gozar de esa maravillosa herencia que nos has dado y cumplir el propósito eterno por el cual tú nos has llamado aquí a la tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque eres fiel, Espíritu Santo. Tú eres el Señor, tú eres el Maestro por excelencia. Gracias por mostrarnos todas las cosas en el nombre de Jesús, por mostrarnos tu verdad, tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, Espíritu Santo. Seas más tú, menos yo, Señor. Seas más tú y menos yo, Señor. Nos sometemos a tu palabra. En el nombre de Jesús nos sometemos a tu presencia. Nos sometemos a tu amor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. La Iglesia Fe y Poder Guadalajara. Le decimos bienvenidos a cada uno de ustedes que nos va a ver de manera directa en este día, ¿qué es? 26, 29, voy retrasado con algunos días, 29 de octubre del 2021. Cada persona que nos vaya a ver de manera diferida también en nuestra página de Facebook, que es, de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Ahí puede suscribirse con la campanita y darle, ¿cómo es? Suscribirse y darle seguir para que le lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que vayamos subiendo, principalmente de esta serie que se llama La Fe de Cristo en el Creyente, y la fe también anterior que vimos, que es Ídolos del Cristianismo, es decir, guardar la ley. Ya que hicimos un contraste entre la ley y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que usted entienda gracia, entienda nuevo pacto y salga de toda atadura. Ok, puede suscribirse a nuestra página de YouTube, también en nuestras páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara,
la congregación, así como Ministerios Palabra de Fe Jalisco, estamos transmitiendo también en vivo y quedan guardadas con su respectivo nombre cada una de las enseñanzas que estamos viendo. Cada persona que nos ve de los diferentes países, Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica y de cualquier otro país que nos vea de habla hispana, le damos la más cordial bienvenida, sea en Europa o cualquier continente. Queremos decirle que Cristo les ama a nosotros también y que esta serie de enseñanzas es principalmente para que usted sea edificado y pueda manifestarse la bendición que ya fue proveída en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema que se llama la fe de Cristo en el creyente, ¿ok? Muy bien, pues vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17, así dice la palabra, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, entonces ya no está hablando de su fe, ya no está hablando de la fe del creyente. Vamos a vivir por la fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo depositada en nosotros. Según Romanos 12:3, dice que se nos fue dada la medida de fe. La medida de fe, con la misma medida de fe que operó Cristo Jesús sobre la tierra, cada persona que recibe a Cristo, cada persona que nace de nuevo, ahora es templo del Espíritu Santo y le es depositada esa medida de fe, es decir, la medida de fe con la que operó Cristo sobre la tierra, la medida de fe de Dios para poder hacer cosas milagrosas y maravillosas. Okay, ya tenemos la fe de Cristo, estamos viendo y hemos visto en enseñanzas anteriores que la fe no aumenta, la fe no crece, pero tampoco la maravillosa revelación es que la fe no mengua, la fe no decrece, la fe no disminuye, sino que se mantiene firme porque es la fe de Cristo depositada en cada creyente. Así es que cada persona que le diga que no se le están dando las cosas, no es porque tenga poca fe o mucha fe, sino principalmente es porque no sabe utilizar, no sabe operar la fe que fue depositada, que es la misma fe de Cristo. ¿Okay? Cristo tenía la fe perfecta, la fe completa, y Él supo cómo operarla sobre la tierra. Inclusive por la fe de Cristo se crearon y se dio un alimento a 4,000 y a 5,000 personas, imagínense. Él pudo hacer cosas creativas a través de esa fe, que es la fe de Dios en Cristo y es la fe de Cristo ahora en nosotros. En Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio, ¿qué significa la palabra Evangelio? Significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿ok? Y las buenas noticias es que Cristo vino hace 2000 años, que era el propósito eterno del Padre, enviar a su Hijo para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Eso era el propósito eterno del Padre, es enviar a Cristo Jesús y es manifestarse a través de Cristo Jesús y darnos vida a través de Cristo Jesús y depositar en cada creyente la fe de Cristo, el reino de Dios, el poder, la autoridad de Cristo en cada uno de nosotros. Ese era el propósito eterno del Padre, para que su iglesia, que es una institución gubernamental. La palabra iglesia no significa principalmente, no significa una religión. La palabra iglesia literalmente es la reunión de los creyentes con un propósito, y en este caso un propósito eterno, que es tomar posesión de lo que Cristo ya conquistó, ese reino poderoso que Cristo ya conquistó y nos los dio a nosotros para que nosotros tomemos posesión. Entonces no creemos por una iglesia derrotada, no creemos por una iglesia que está afligida, oprimida. Imagínense qué complicado sería estar predicando las buenas nuevas y decirle a la iglesia que el propósito de Dios es que estén enfermos, porque hay muchos predicadores, desafortunadamente tenemos que decirlo, no estamos hablando de nombres, no decimos nombres con la finalidad de no hablar mal de algún ministro, pero sí tenemos que evaluar la doctrina de cada persona, lo que enseñan o han enseñado, en este caso evangélicos, en este caso testigos de Jehová, en este caso católicos o de cualquier religión. Si está en contra de la palabra de Dios, créalo que lo vamos a
vamos a hablar en contra de un sistema religioso que ha tergiversado la doctrina del nuevo pacto, la doctrina de la gracia, la doctrina maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Porque la gracia es Jesús. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de ese favor inmerecido, donde Él nos proveyó todas las cosas, las depositó dentro de nosotros, sus hijos, y lo hizo totalmente gratis. No lo merecíamos, pero Él lo proveyó en esa cruz, en ese sacrificio perfecto. Conquistó todo para nosotros, tomó las llaves del Hades y del reino y se las arrebató a Satanás, y cuando resucitó entre los muertos, dice que lo exhibió en ese desfile triunfal, lo exhibió públicamente según Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, por ahí dice el 15, que exhibió públicamente y lo despojó de toda autoridad, de todo señorío y de todo poder que tenía sobre la humanidad. En este caso sobre la iglesia, Satanás ya no tiene poder. Por eso creemos que somos más que vencedores, no porque nosotros hemos vencido, sino porque Cristo venció por nosotros y nos entregó todas las cosas. Y ahora estamos hablando de la fe de Cristo en el creyente y estamos enseñándoles, dándoles el manual de cómo operar esa fe, porque todas las cosas que se nos han sido dados por gracia, como un regalo de parte de Cristo, que no merecíamos, se nos fue dado todo. Ahora hay un método y una forma que lo podemos recibir, es por fe, ¿ok? Y no nada más ser, la fe no es algo que nosotros podemos producir, sino la fe es algo que Él nos depositó también, es decir, a través de su gracia nos dio la fe. Y ahora nos enseña a través de la fe cómo poder operar esa fe, conociendo la obra terminada de Jesús, conociendo su gracia. ¿Me entiende? Es decir, todos se nos fue dado de parte de Dios. Nosotros solamente tenemos que saber cómo operar las cosas dadas por Dios a nosotros, ¿ok? Para poder vivir una vida en victoria, una vida que no sea derrotada. Digo, desafortunadamente tengo que poner estos ejemplos y no suene como una crítica para mis hermanos, pero hay mucho cristiano oprimido. No sé si usted, digo, se da una vuelta a una congregación cristiana, sea pentecostal, crean en los dones del Espíritu Santo, pero hay mucha persona muy oprimida, con enfermedades, con problemas diversos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de problemas, no podemos decir que no van a venir problemas. O sea, la diferencia es cómo nosotros vamos a reaccionar conforme a lo que conocemos de la palabra. ¿Cómo vamos a reaccionar a esos problemas? O sea, ¿vamos a salir más que vencedores o vamos a salir derrotados? Esa es la gran, ¿cómo se dice? El gran dilema, para que usted me diga. El gran dilema es, ¿cómo saldremos nosotros? ¿Sabremos utilizar la fe de Cristo en nosotros o saldremos derrotados? Problemas a lo mejor van a venir, pero créanlo que el problema principal del creyente no es Satanás, el diablo. El problema principal del creyente, ¿qué cree que es? La mente natural, que no ha sido renovada. Aquí está el problema, mire, quiere pelear con Satanás, olvídese de hacer una noche de vigilias, reprendiendo a Satanás toda la noche. Olvídese de contratar un avión y andar echando aceite por toda la ciudad, aceite bendito. Digo, porque ya el aceite de la unción, supuestamente oran por un tipo de aceite de oliva, y se suben en un avión y andan rociándolo por toda la ciudad. Imagínense, Dios mío, andan contaminando los hermanos. No entienden que la guerra espiritual no es en los aires, no es contra Satanás que está en los aires, es con la mente. Si renovamos esta mente y entendemos que tenemos la mente de Cristo y ejercitamos la mente de Cristo, ¿qué crees? Satanás no podrá tocarnos, porque es el maligno, no nos toca. O sea, vendrán el problema, ¿cómo le puedo decir? Vendrá la idea para querernos atacar, pero esa idea depende si la recibimos o no. ¿Sí me entiende? Porque todo es un problema mental. Todo el problema está aquí. ¿Ok? Y eso es lo que estamos haciendo, renovando el entendimiento, entendiendo cómo operar la fe y entendiendo la gracia de nuestro Señor Jesús. Vimos, creo que más de 20, ¿no?, enseñanzas acerca de la gracia versus la ley. Eso fue ídolos del cristianismo. La gracia versus o en contra de la ley. ¿Sí? Entonces ahora estamos viendo cómo operar la gracia que ya entendimos, cómo poder operar la fe para que se manifieste la gracia que ya entendimos, cómo operar la fe para que se manifieste la gracia, es decir, todo lo que Dios se nos proveyó hace 2000 años o más de 2000 años. Muy bien, entonces
En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, es que se ajustició a alguien por nosotros. ¿Suena feo? ¿Sí suena feo? ¿Qué significa ajusticiar a alguien? Cuando usted entiende en el mundo natural y dice, vamos a ajusticiar a fulano, ¿usted cree que le van a llevar regalos de rosas y chocolates? ¿O qué será eso? Literalmente lo van a sacrificar. Entonces la justicia de Dios es que se sacrificó Cristo Jesús por nosotros. Esa es la justicia de Dios, que le cargó a Cristo Jesús todo el pecado de nosotros. La condena eterna a Cristo Jesús, ¿ok? Se le cargó a Él. Sin embargo, al tercer día, porque no era Él el pecador, al tercer día fue resucitado entre los muertos. 3 días y 3 noches dice que duró en el corazón de la tierra, Mateo 12:40. Resucitó al tercer día, le quitó todo poder, autoridad a Satanás y lo exhibió públicamente, lo despojó de toda autoridad, ¿ok? Pero próximamente vamos a ver la serie de Guerra Espiritual según la gracia o según el nuevo pacto. Muy bien, entonces la fe no crece ni disminuye, se mantiene porque es la fe de Cristo en nosotros, ¿ok? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, vamos a ir a Gálatas. ¿Cuál es la idea de Dios para todo creyente? Vamos a Efesios primero. Efesios capítulo 3. Dice versículo 10 y 11. Dice, para que la multiforme sabiduría, ¿ya lo tiene? Efesios 3, 10, 11 y 12. ¿Listos? Efesios 3:10. ¿Listos? Efesios 3:10 al 12. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría, estamos hablando de la sabiduría divina, ¿ok? Dada a conocer, dice, por medio de la iglesia a los principados. Toda sabiduría divina mostrada por Dios en este tiempo siempre va a ser a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el propósito eterno del Padre es que a través de la iglesia, institución gubernamental, se dé a conocer a los principados y a las potestades algo bien importante, que ya fueron exhibidos, derrotados, exhibidos públicamente y despojados de todo principado y toda autoridad. Y debe ser dado a conocer por quién, por parte de nosotros, la iglesia o la eclesia, ¿ok? Entonces, el propósito eterno del Padre, ¿qué es en sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros y cumplir nosotros? ¿El propósito nuestro o el propósito eterno del Padre? Nosotros tenemos que cumplir el propósito eterno del Padre. ¿Cuál es el propósito eterno del Padre? Enviar a su Hijo para librarnos de las tinieblas y en Cristo Jesús reunir todas las cosas. Y en Cristo Jesús, y que Cristo Jesús sea formado en cada creyente, que Cristo Jesús sea formado en cada creyente y Él sea el todo en todos. ¿Entendió? Propósito eterno del Padre. El propósito eterno del Padre es que en su amor infinito por todos los siglos manifestó a su Hijo Jesucristo para que en Cristo Jesús sean reunidas todas las cosas y Cristo sea formado en cada creyente y manifestado en cada creyente. Ese es el propósito
eterno del Padre. ¿Para qué? Para establecer y tomar dominio del reino que Cristo Jesús conquistó en la cruz del Calvario. ¿Entendió el propósito eterno? Liberarnos del mundo de las tinieblas, enviar a su Hijo para liberarnos del mundo de las tinieblas y mostrarnos a través de Cristo, principalmente, que a través de Él nosotros tenemos vida, y a través de Cristo Jesús nos ha dado y ha reunido todas las cosas para que nosotros, como su iglesia y como creyentes, fuese depositado en cada uno de nosotros el reino de Dios y todas las cosas en Cristo Jesús, para que Cristo sea formado y manifestado a través de nosotros, la iglesia, y poder dar a conocer a los principados, a las autoridades del mundo de las tinieblas, precisamente lo que Cristo hizo cuando resucitó, ser despojado del mismo Satanás, de los principados y las potestades, ser despojados, ser literalmente menguados, ser suprimidos, exhibidos, donde Cristo Jesús ya los sometió bajo sus pies. ¿Okay? Y ahora como iglesia, nosotros como iglesia, tomar dominio de ese reino que ya fue conquistado por Cristo Jesús. Ese es el propósito eterno del Padre, y que Cristo sea el todo en todos. Ese es el propósito eterno. Ahora, regularmente se ha dicho que cuando venimos a Cristo Jesús, una de las cosas cuando evangelizamos o hemos evangelizado, que en Cristo Jesús, vino Cristo Jesús para darnos todas las cosas. O vino Cristo Jesús para proveernos todas las cosas. O vino Jesús para bendecirnos. Okay. Entonces, en Cristo Jesús ya se nos fueron proveídas todas las cosas. ¿Okay? En Cristo Jesús se nos fue proveído el reino. En Cristo Jesús se nos fue proveído todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se nos fueron dadas por su divino poder. Según de Pedro capítulo 1, creo que es el versículo 4, si lo podemos poner. Okay. Entonces, mire, ¿entendió el propósito eterno del Padre? Se lo dije en varias versiones, en varias formas para poder ser entendible. ¿Para qué nosotros fuimos llamados a su reino? Para cumplir o formar parte del propósito eterno del Padre. No para el objetivo principal del reino y de Jesucristo, venir a la tierra, enviar a su Hijo Jesucristo, es para que se cumpla el propósito eterno del Padre, no nuestros anhelos. O sea, Dios no vino principalmente para que nosotros estuviésemos sanos, no vino principalmente para que nosotros estuviéramos prósperos, no vino para que viviésemos una vida cómoda, no vino para que viviéramos y se nos fueran dadas todas las cosas. Esa es la parte secundaria que hizo Cristo Jesús. ¿Okay? Lo principal que vino Cristo Jesús a la tierra y el propósito eterno del Padre era que se cumpliera el propósito eterno del Padre. Para eso vino Cristo Jesús. ¿Cuál era el propósito eterno del Padre? Principalmente era enviar a su Hijo para librarnos del mundo de las tinieblas y trasladarnos a su reino, para que en ese amor tan grande del Padre cargarle toda maldición a Cristo y mostrarnos a nosotros lo que Él hizo por su gracia y nos fue dado por su gracia. Principalmente para que como iglesia nosotros podamos tomar dominio de algo que fue conquistado por Cristo Jesús hace 2000 años, exhibiendo a Satanás públicamente, despojándolo de toda autoridad, para que Cristo sea formado en cada creyente y Él sea todo en todos y pueda cumplirse ese propósito de predicar el evangelio a toda criatura y reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Está larga la definición? Sí está larga, ¿no? Ahora, la vida abundante que nos trajo Cristo Jesús no era el propósito principal del Padre, sino que es la añadidura de Mateo 6:33, donde dice: busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más pasa? Y todo lo demás ¿será qué? Será añadido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay un objetivo principal.
En Mateo 6:33 nos dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Mateo 12:28 dice el Señor Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente he llegado a vosotros ¿qué? El reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, literalmente Jesús lo que predicó fue el evangelio del reino. Dice Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo Jesús: el tiempo se ha acercado. Perdón, ¿era Juan el Bautista? Después que Juan fue encarcelado, dice el 14, Jesús vino a Galilea, era Jesús, predicando el evangelio del reino. ¿Qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido. ¿Y qué dice? Y el reino de Dios se ha acercado. O sea, el reino de Dios no está lejos. No es reinar. Imagínense, hermanos en Cristo piensan que van a reinar cuando se vayan al cielo. Imagínense reinar cuando, o sea, aquí tienes que vivir pobre. Aquí tienes que vivir enfermo, aquí tienes que vivir con problemas familiares, aquí tienes que vivir de lo más arrastrado que se pueda, totalmente arrastrado por Satanás toda la semana, entre luchas y pruebas, tienes que vivir, pero cuando te vayas al cielo, gloria a Dios porque vas a reinar. Qué feo, ¿no? Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, Marcos 1:15, y el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino a establecer el reino. Y dice Colosenses 2:15 que exhibió, le quitó toda autoridad a Satanás. ¿Para qué? Para que se dé lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 17. Ese sí nos aplica a nosotros. A ver si puedes utilizar otro micrófono, Michelle. Recordatorio de cada servicio. Romanos 5:17, mire lo que dice. Romanos 5:17. ¿Qué dice Romanos 5:17? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ok. Por el pecado de Adán, ¿qué dice qué? ¿Reinó qué? Nuevamente Reinó la muerte. ¿Qué más? Por el pecado de Adán reinó ¿qué? La muerte. Entonces, ¿qué reinó? La muerte, ¿ok? Por el pecado de Adán. Pero ahí viene la buena noticia, la buena nueva. En Cristo Jesús, ¿qué pasa? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Jesucristo. Entonces, está hablando de reinar. ¿Entendemos? Reinar en vida. ¿Qué significa reinar? Literalmente significa tomar dominio. Literalmente significa tomar gobierno. Literalmente significa tomar posesión de del reino que Cristo Jesús ya conquistó para nosotros, ¿ok? Entonces, reinaremos en vida, pero luego dice, ¿cuál es el requisito para reinar en vida? ¿Cuál es el requisito para reinar en vida? Recibir. Ahora, la palabra recibir, la abundante gracia, significa aceptar, significa estar de acuerdo con la abundante gracia. ¿Cuál fue la abundante gracia? La que nos proveyó en la cruz. Algo que no merecíamos, ese regalo que no merecíamos, se nos fue proveído en la cruz.
no merecíamos a lo mejor vida eterna porque éramos unos viles pecadores. Aunque mucha gente dice, no, pastor, pero yo era de los niños buenos en la escuela, que me peinaba así, mire, como Benito Juárez, me sentaba y le hacía caso al maestro en todo lo que hacía. Era un niño bueno, pastor. Pero ¿qué cree? Ni los niños buenos pueden entrar en el reino de Dios si no tienen a Cristo Jesús en su corazón, si no reciben la abundante gracia proveída en la cruz. Ni así. ¿Sí ha visto esos niños buenos, ¿verdad?, que se peinan así, como Benito Juárez, con su corbatita, su camisa blanca y su uniforme bien bonitos, y se sientan adelante y son los lambiscones del maestro? ¿Sí los ha visto o no? ¿No era usted así? Yo conozco unos ingenieros que sí eran así, no sé, algo así. Bueno, entonces, aceptar la abundante gracia proveída por Cristo Jesús. Me fue dada la sanidad a mi cuerpo, ya me la depositó. Me fue dada la vida eterna, ya. ¿Por qué? Porque es Cristo viviendo en mí. Es la vida de Cristo que habita en nosotros. Eso es lo más maravilloso que podemos entender en la gracia. Si nos dio a Cristo, la misma vida de Dios está en nosotros, que es Cristo. Cristo en nosotros, ¿cómo no nos dará todo lo demás? Obviamente lo demás ya no fue proveído. La sanidad, la larga vida, bienes y riquezas ya están aquí en el creyente. ¿Me entiende? Entonces, recibir la abundante gracia significa aceptarla, creerla, creer que Él pagó todo y me entregó todas las cosas. Eso es aceptar. Recibir es aceptar la abundante gracia. Y el regalo de la justicia, que a través de Cristo Jesús, Él fue hecho pecador para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, es decir, santos, sin condena, liberados literalmente de todo castigo por el pecado que teníamos. Todo el pecado que cometió Adán y la naturaleza de pecado, y todo lo que nos era contrario, todo lo que nos llevaba al infierno, a la condena eterna, todo eso fue cargado en Cristo Jesús. Esa es la justicia de Dios, que alguien fue justiciado en lugar de usted y mío. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para reinar? Abundante gracia, aceptarla, creerla, creer que se pagó todo por usted, ¿ok? Entonces, ¿por qué se vive una vida derrotada por parte del Hijo de Dios? Primero, porque no entiende la gracia. Cree que por sus obras Él va a ser justificado, cree que por portarse bien va a recibir la bendición de Dios. Mi hermano, está lleno en iglesias cristianas de que tú tienes que hacer algo para recibir algo de parte de Dios. Tienes que portarte bien para recibir algo de Dios. Tienes que hacer esto para recibir algo de Dios. Tienes que hacer lo otro. Inclusive, fíjese, tienes que ser obediente para ser agradable a Dios. ¿Escuchó esa frase? Pero ¿sabía que la obediencia es un fruto de la creencia que está en su corazón, que viene por la buena revelación de la palabra de Dios? En otras palabras, el portarse bien de las personas, el ser obediente, es el resultado de la creencia, de lo que usted ha creído en su corazón y que ha sido establecido y sembrado por la revelación de la palabra del nuevo pacto. Por eso la obediencia es un fruto. ¿Me entiende? La obediencia no es un requisito para recibir bendición. La obediencia es un fruto de haber entendido la bendición que está en nosotros. ¿Se ha dado cuenta la gran diferencia? Entonces, el problema es que muchas veces, se ha enseñado desde los púlpitos que tienes que ser obediente para que Dios te responda a tus oraciones, que tienes que ser obediente para recibir la bendición de Dios, que tienes que ser obediente para irte al cielo. Ahora, yo no estoy diciendo que no es obediente a la gente. Yo estoy diciendo que la obediencia es una consecuencia de haber entendido la obra terminada de Jesús y la gracia de Jesús. Eso trae obediencia. De antemano, mire, en el nuevo pacto, mire lo que sucede en el nuevo pacto. Si hay una obediencia que usted debe de manifestar, pero como un fruto. Dios mío, cuando una de dos, o le ponen teclas más grandes a los celulares o me hacen el dedo más delgadito. ¿Nunca le ha tocado eso? Que los que tenemos dedos gordos le aplastas a la R y a la D juntos. ¿No le ha tocado eso?
¿Eh? ¿Sí le ha tocado? No. Digo, los que tienen los deditos así como niños que nunca han trabajado haciendo nada y siempre se le ven en sus casas como hijos de papi, y que nunca le ha tocado tortear las tortillas en la casa y moler el nixtamal y hacer de ese tipo de cosas, o ido a cortar leña. Digo, porque las mujeres allá en el rancho de mi abuela iban a cortar la leña, iban a traer el agua al río cargando bules de agua. Y esas mujeres finitas del día de hoy que solamente nacen como hijos de papi, que papi les hace y mami les hace todas las cosas y que tienen los dedos así delgaditos. Bueno, ellos no batallan, ¿verdad?, con los celulares. Muy bien, Romanos 1:15. Desde el versículo Romanos 1:5, le dije 1:15, ¿verdad? Romanos es 1:4 y 1:5. Romanos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Bueno, del 3 para hablarles acerca de Jesús, ¿no? Acerca de su Hijo. Bueno, vamos a leer desde el 1, pues. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y luego, hablando de Jesús, mire lo que dice el versículo 5, Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia. ¿Ok? ¿Qué significa recibir la gracia? Aceptarla. La gracia se nos fue dada a través de Cristo Jesús, ya la recibimos en Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos que aceptar esa gracia. Y por quien recibimos la gracia, ¿ok? La gracia no había en el Antiguo Testamento gracia. Había favor en algunos hombres, entendemos, pero no era la gracia, porque la gracia es Jesucristo. La gracia no estaba manifestada en el Antiguo Testamento. La gracia vino por Jesús, ¿ok? Entonces dice, por quien recibimos la gracia. Entonces, de Cristo Jesús para acá, gracia. Cristo Jesús hacia atrás, bueno, había una parte de la ley, una parte de la promesa, etcétera. Entonces, por quien recibimos la gracia. ¿Por qué recibimos la gracia? Por Cristo, Él es la gracia. ¿Okay? Recibimos la gracia y ¿qué? Y el apostolado, dice Pablo. ¿Para qué recibió la gracia y el apostolado? Para obediencia ¿a qué? Si hay una obediencia, pero la obediencia es que usted se ha instruido, se ha enseñado en el nuevo pacto, se ha enseñado cómo operar esa fe, se ha enseñado y entiende el instructivo, escucha la palabra revelada con la cual usted puede operar esa fe. Es decir, la obediencia, recibimos la gracia del apostolado por la obediencia a la fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo en nosotros y la fe en Cristo Jesús. La fe en nosotros nos impulsa a creer y a tener una creencia en lo que Cristo Jesús ya hizo y cumplió en la cruz del Calvario, su obra completa, culminado, consumado está, cumplido está. ¿Entendemos? Entonces hay una obediencia, sí, pero entonces me está diciendo, pastor, que no obedezca a nuestro Dios y Padre. Le estoy diciendo que sí tiene que obedecer a la fe, pero la obediencia de usted no es algo que a usted le nace, no es algo que surge de usted, sino que conforme oiga acerca de la gracia del nuevo pacto, acerca de la obra terminada de Jesús, acerca de todo lo que Cristo Jesús le proveyó en la cruz, acerca de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por usted, entonces cuando usted recibe, acepta esa abundante gracia, todo lo que usted corresponda a esa abundante gracia es una obediencia a la fe, pero como un fruto. ¿Entendemos? En otras palabras, no tiene que ser obediente para recibir. Reciba la abundante gracia y eso traerá como consecuencia la obediencia. ¿Captamos? ¿Sí lo captamos o no? Entonces, la obediencia no es algo que nace de usted. ¿Me entiende? Digo, ¿cuántas personas no han querido ser obedientes a sus padres?
y no han podido. ¿Cuántas personas no han querido tener obediencia a Dios y no han podido? Porque ellos creen que la obediencia es algo que nace de ellos como algo natural. No, la obediencia nace como la manifestación de haber entendido gracia, la manifestación de haber entendido lo que Jesús pagó en la cruz, y eso trae como consecuencia que nosotros tengamos una obediencia a la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces si hay una obediencia, pero no es algo que nace para que usted reciba. O sea, usted no tiene que obedecer para recibir. ¿Tengo que ser obediente, pastor, para ser bendecido económicamente hablando? No. Tiene que entender gracia, tiene que aceptar la gracia, para que entonces usted corresponda a esa gracia, y al corresponder a la gracia, eso es obediencia a la fe, pero como un resultado, un fruto de haber entendido el Cristo que habita en ustedes. ¿Ok? Debemos entender el Cristo que habita en nosotros. Ok, ahora lo vamos a comparar, vamos a hacer una parábola de esto. Ok, la obediencia es como esto, mire. Desafortunadamente han malinterpretado la obediencia. Tienes que ser obediente a Dios, tienes que esforzarte por ser obediente. ¿Y qué cree? Falla la gente. Muchos fallan porque la obediencia creen que es algo externo para obtener algo interno. Es decir, tienes que ser obediente y congregarte para que luego te vengan las bendiciones de Dios. Si tú eres obediente vas a ser muy bendecido, pero aquí es al revés, porque ya somos bendecidos y al corresponder a lo que ya se nos fue dado, nosotros como un fruto, como una consecuencia de tal cosa, viene la obediencia, porque correspondemos al amor de Cristo, pagado en la cruz del Calvario, pagando toda maldición, pagando el mismo infierno por nosotros, llevando todo pecado. ¿Ok? ¿Entendemos lo que es obediencia? Una parábola. Si hacemos una comparativa, ¿qué tiene que hacer usted si siembra un árbol de manzana o de naranja? ¿O de qué se le ocurre? Un árbol de mango, ¿no? Lo que le guste más. El mango comienza a dar sus pequeños retoñitos por ahí en mayo. Empieza a dar sus pequeños retoñitos, ¿verdad? Mayo, empieza a producirse junio, julio y algo hasta agosto, ¿no? Empiezan a salir ya los frutos. ¿Qué tiene que hacer usted para que el mango produzca frutos? ¿Qué tenemos que hacer para que produzca frutos? ¿Algo tiene que hacer usted? ¿No? El mango produce frutos por naturaleza, porque eso se dedica el mango a producir frutos. ¿Entendemos? Entonces, si usted, la obediencia es como eso, es como los mangos que produce un árbol de mango. ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera produce esos frutos? Literalmente en automático los produce, porque a eso se dedica, a producir frutos. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Es como ese mango que produce los frutos cada año. Están maduritos, usted llega y los disfruta. Así es la obediencia. La obediencia es como aquel árbol que da frutos, pero no es el árbol, sino son los frutos, la obediencia. En otras palabras, yo tengo que darle la información correcta, la palabra revelada, para que usted entienda la gracia de Jesús, el sacrificio perfecto, lo que pagó en la cruz, todo lo que usted obtuvo como consecuencia del sacrificio de Jesús. Obtuvimos vida eterna, fuimos totalmente justificados, santificados, perfeccionados, se nos dio autoridad, poder, señorío, etcétera. Todo lo que se nos dio el reino de Dios dentro de nosotros, ¿ok? Entendiendo eso, y al corresponder a esa maravillosa gracia de Jesús, eso crea un acto de obediencia, para que usted me entienda. Porque ya se nos fue dado todo, nosotros correspondemos a esa gracia maravillosa donde ya se nos dio todo, y eso se llama obediencia a la fe. Pero sale como en automático, como el árbol que produce frutos en automático, en automático. ¿Entendemos? Yo no tengo que venirle a decirle,
para que el árbol produzca frutos, yo no tengo que venir a decirle, principalmente, que produzca frutos diferentes. ¿Verdad que un mango no puede producir manzanas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Sino que en automático produce mangos. Una planta de mango produce en automático mangos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que la obediencia es el fruto que nosotros producimos por entender perfectamente la obra terminada y concluida de Jesús. Ok, muy bien. Entonces, yo no tengo que obedecer como un acto para obtener un beneficio de Dios, porque muchas personas te exigen primero, tienes que ser obediente, porque si tú eres obediente, ¿qué crees? Dios te va a bendecir. Entonces Dios no bendice la obediencia del creyente, porque ya nos bendijo en Cristo Jesús. Y como nos bendijo, nosotros al corresponder, al reaccionar a ese amor, eso significa obediencia a la fe. Y es la única obediencia que ve Dios aquí en la tierra, porque ve obediencia a la fe en Cristo Jesús. ¿Entendemos? La obediencia no es algo que nace en el ser humano, es un fruto por el buen entendimiento de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y al obedecer a la fe en Cristo Jesús, esa es la obediencia que ve Dios. No como un acto que yo decidí obedecer para recibir. Yo no tengo que obedecer para recibir bendición. Yo no tengo que obedecer para ser bendecido. Yo no tengo que obedecer para que me vaya bien sobre la tierra. Yo no tengo que obedecer para irme al cielo. Yo no tengo que obedecer para que todas las cosas vengan en abundancia. Al contrario, las cosas vienen en abundancia porque entiendo lo que se pagó en la cruz. Porque ya se me fue dada esa abundancia. Y como consecuencia de ello, ¿qué cree que pasa? Como un fruto de ello, entonces obedezco a la fe. Y ahora, en otras palabras, recibo la manifestación de lo que se me fue dado. Y eso es una obediencia a la fe en el nuevo pacto. Es un fruto. La obediencia no es algo, no es una acción del ser humano para recibir algo de Dios, sino es una reacción del ser humano como una consecuencia de haber entendido lo que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. ¿Captamos esa parte? Oye, en muchos lugares, mi hermano, te condenan. Es que si no te congregas eres un desobediente y Dios no te va a bendecir. Esas son clásicas en iglesias cristianas, mi hermano. Inclusive se basan por ahí para decir, ¿qué es lo que te pide Dios, hermano? Ya no te pide sacrificios, te pide tu obediencia. Sí, pero la palabra obediencia o la obediencia en el Hijo de Dios es un fruto. Es lo único que nos pide Dios. O sea, entiende mi gracia, te dice Jesús. Recibe mi gracia, acepta mi gracia. Y como consecuencia de mi gracia, tú vas a ser una persona buena, dadivosa, que ayude a los demás. Esos son los frutos. ¿Entendemos? Ok, entonces Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué recibimos la gracia en Cristo Jesús? ¿Cuál es la idea de haber recibido la gracia? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ya? ¿Sí entendemos esa parte? ¿O no? Ok, entonces estamos viendo la fe de Cristo en el creyente. La fe es la parte que nosotros, bueno, no es la parte nuestra, la fe fue dada por Cristo, la medida de fe, y la parte de nosotros con respecto a la fe es saber cómo operar esa fe nada más. ¿Ok? Dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20.
Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y bueno, hay otras traducciones que dicen, con Cristo fui juntamente crucificado. Es decir, Él es nuestro Cordero sustituto que fue en lugar nuestro. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la revelación de cada creyente para que pueda realmente ejercer una fe correcta? ¿Cuál es la revelación esa? Dice, ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, dice Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cualquier cosa que usted quiera vivir en este cuerpo, siempre lo va a vivir en la fe de Jesús en usted. Sin la fe de Jesús y sin entender que tenemos la fe de Jesús en nosotros, va a ser complicado que podamos vivir una vida, ahora sí, de fe. Porque nadie puede vivir por su propia fe, sino por la fe de Cristo en Él. Porque no hay fe más grande que podamos operar, o no hay fe más grande con la cual podamos mover montañas en el universo, si no entendemos que es la fe de Cristo en nosotros y operada y trabajada por nosotros, en otras palabras. ¿Me entiende? Operada por nosotros. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, todo lo que podamos vivir en este cuerpo lo vivimos en la fe de Jesús. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo Jesús en nosotros. Por eso vivimos. Y cuando entendemos cómo operar esa fe, que esa fe nunca va a menguar, que nunca se va a debilitar. El que se va a debilitar es el Hijo de Dios en su mente natural. Porque la Biblia dice que nosotros somos los que tenemos que perfeccionarnos en algo. Hay algo que se tiene que perfeccionar en usted, y no es su espíritu, es su mente natural, que tiene que perfeccionarse para que logre alcanzar o logre manifestarse en usted la fe que ya tiene, que es la fe de Cristo, pero logre manifestarse también la mente de Cristo, porque ya la tenemos. Dice 1 Corintios 2:16, dice que tenemos la mente de Cristo. Mire, algo más que se nos dio, pero nosotros sabemos si podemos utilizar o cómo utilizar esa mente. ¿Ok? Ya dice 1 Corintios 2:16, dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? ¿Sí dice o no? Tenemos la mente. ¿No las puedes leer, por favor, señorita? Muy amable. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, entonces, ¿qué cree? Cuando sabemos operar la mente de Cristo, cuando operamos correctamente la mente de Cristo, o cuando la mente natural se renueva y se asemeja a la mente de Cristo a través de la palabra de Dios, se renueva la mente natural para que Él logre alcanzar la manifestación de la mente de Cristo y comencemos a entender cómo operar la medida de fe que se nos fue depositada. Entonces vamos a poder reinar en vida. En Cristo Jesús ya reinamos, pero muchas cosas no se manifiestan. En primer lugar, porque tenemos una mente natural no renovada. Necesitamos renovar en nuestro entendimiento para poder comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, Gálatas 2:20, con Cristo fui juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay algo maravilloso que se nos fue dado. Cristo viviendo en nosotros. Cristo operando a través de nosotros como creyentes. La vida de Cristo en nosotros. Esto va más allá de un entendimiento natural de un hijo de Dios. La vida de Cristo en nosotros. Esa es la que debemos de manifestar. Es Cristo manifestando su vida a través de cada creyente. Qué maravillosa revelación, ¿no? ¿Entendemos esa parte? Entonces, ¿se debe cumplir el propósito eterno del Padre? Sí.
¿Para qué vino Cristo? No para cumplir ni satisfacer nuestros propios deseos, sino principalmente vino para que el propósito eterno del Padre sea cumplido, la voluntad del Padre sea cumplida. Y por añadidura, ¿qué cree? Por añadidura, Él manifiesta una vida abundante, bendición abundante en nosotros. Pero es la añadidura, la bendición es la añadidura. Pastor, es que yo vine a Cristo y me ha bendecido mucho en salud, o me ha bendecido mucho económicamente el Señor, y para eso vino Cristo, para bendecirme. O sea, no es la idea principal. La idea principal es que se cumpla el propósito eterno, es decir, Cristo sea formado en ustedes, para que cuando Cristo sea formado en ustedes, usted pueda llevar ese Cristo vivo en usted y manifestarlo a los que están en tinieblas, predicarles el evangelio, sanarlos y traerlos al reino de Jesús. Ese es el propósito eterno del Padre. O sea, todas las cosas fueron reunidas en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito eterno? Reunir todas las cosas en Cristo. Esa era la idea del Padre. Esa es la idea del Padre y fue lo que hizo en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, pero nosotros ahora debemos de cumplir y contribuir con el propósito eterno del Padre. Nuevamente, si Dios nos ha dado una idea creativa para que se manifieste la bendición económica o financiera, nos lo ha dado para ser millonarios. Tenemos el plan financiero para ser millonarios y lo extendemos a nuestros amigos que nos ven por internet. Si nos mandan un WhatsApp, le damos la información. En unos años vamos a estar millonarios, hablando millonarios. Ok. Pero, ¿cuál es la idea? Venía a hacerme el Señor millonario para que viva bien, para que compre el auto de lujo, para que tenga 50 casas en todo el mundo, para un mes irme a vivir a Francia, otro en España, otro a Argentina, a la Patagonia, otro irme a Alemania, otro irme allá a Inglaterra. ¿Será la idea esa? No es la idea. Claro que no. La idea principal de la riqueza que ya nos está manifestando y que fue proveída en la cruz es que se cumpla el propósito eterno del Padre. Es decir, Cristo se ha formado, Cristo se ha conocido en esta humanidad y que Cristo sea el todo en todos. Enviar a su Hijo para rescatar esta humanidad del mundo de las tinieblas. Ese es el propósito eterno del Padre. Pero si nosotros, nuestro proyecto personal financiero, lo contribuimos, nos lo ha proveído el Padre, es principalmente para que se cumpla su propósito eterno. Y por añadidura, ¿qué cree? ¿Qué pasa por añadidura? Vamos a tener carros, vamos a tener casas, no hay ni un problema, pero no es el objetivo principal del Padre, sino que su reino es extendido y tomar dominio aquí en la tierra del reino conquistado por Cristo Jesús. Entonces, Antiguo Testamento, en Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios. Y ahora la ventaja es que la maravillosa revelación es que el reino de Dios ya está en nosotros. Ya está en nosotros el reino de Dios. Ya no lo buscamos, ya lo tenemos. El reino de Dios es Cristo Jesús habitando en el creyente y manifestando su vida a través del creyente. Cristo Jesús, la vida de Cristo, ahora habitando en nuestro interior y manifestándose a través de cada persona que ha recibido a Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces ya no lo buscamos, ya lo tenemos. Y como ya lo tenemos, ¿qué cree? Nosotros ese reino lo extendemos a personas, a este mundo que está en tinieblas, extendemos ese reino, predicando el evangelio, liberando al oprimido, al cautivo, al enfermo, al que está en tinieblas, al que está desahuciado, al que está a punto de suicidarse. Y cuando nosotros cumplimos el propósito eterno del Padre, entonces todo lo demás que se nos da por el Padre, o por añadidura, viene todo lo demás. Por añadidura viene todo lo demás. Vamos a tener una vida abundante, sí, porque Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sí, pero eso es secundario, es la añadidura. Es lo que Cristo nos ha manifestado y nos está manifestando para vivir esa vida abundante. Pero principalmente es cumplir el propósito eterno del Padre que en la tierra. Y no lo vamos a hacer
si no entendemos que tenemos la fe de Cristo en nosotros. La fe de Jesús en el creyente, la fe de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Lo captamos ahí? Entonces el reino de Dios ya no lo buscamos, ya lo tenemos. Ya no lo buscamos, ya lo tenemos. Y por último concluyo con esto: la misma fe que se nos fue depositada, con esa fe, el mismo Cristo que habita. ¿Cuál Cristo cree que habita en usted? ¿El que anduvo sobre la tierra y murió en la cruz, o el resucitado? El resucitado. Por eso ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí, dice Pablo. Y lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso lo que podemos vivir en este cuerpo y manifestar en este cuerpo, porque ¿sabe que este cuerpo solamente es un vehículo? Entonces nosotros no venimos a la tierra como hijos de Dios y cristianos para ser millonarios y ricos sin ningún propósito. No venimos aquí en la tierra para vivir 120 años si no tenemos un propósito eterno, si no contribuimos con el propósito eterno del Padre. ¿Ok? Que es manifestar a Cristo a cada persona que esté en tinieblas. Ese es el propósito eterno del Padre. ¿Ok? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, dice Pablo, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocúpese de su salvación? ¿Será que la podemos perder? ¿Y yo me tengo que ocupar y esforzar todos los días? Como dice mucho predicador, tienes que... Vamos a leerla también en la NBI, por favor. Me gustaría que no leyera nuestra... Yo no la encuentro aquí, se me complica encontrar la nueva versión internacional. Pero si alguien tiene oportunidad de leerla, por favor. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Lleven a cabo. Ok. Está diciendo, principalmente ese texto bíblico, dice llevar a cabo la salvación, ¿verdad? ¿Y qué dice la Reina Valera? Por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora está hablando de que usted o que nosotros como hijos de Dios ocupémonos en conservar la salvación, porque la podemos perder, porque así se ha malinterpretado. Ocúpese de su salvación como diciendo, esfuérzate para que seas salvo, esfuérzate para no perderla. O sea, si se fijan, la nueva versión internacional dice, ¿qué dice la nueva versión internacional, por favor? Lleven a cabo su salvación. Lleven a cabo su salvación. No dice, como la Reina Valera, ¿qué dice la Reina Valera? Ocupaos en Ocúpate. vuestra salvación. ¿Verdad que no habla de conservar la salvación? Dice que se ocupen en la salvación. No dice conserven. Preocúpense, esfuércense, ayunen, oren, hagan vigilias para que conserven la salvación que les ha dado Cristo. O sea, no significa eso. Pórtense bien para que conserven la salvación. Texto bíblico que han mal utilizado para dar a entender que la salvación se pierde. Significa que te ocupes con temor y temblor. Por favor, tenle miedo a ese Dios, porque así como te proveyó la salvación, te la puede quitar y puede enviarte y cortarte y echarte como leña en el infierno. ¿Has escuchado esa frase? Todo árbol que no da fruto dice que será cortado y echado como una leña que no sirve para que se queme. Y el problema es que bajo la ley, hablándoles a los que vivían bajo la ley, les dijo eso, sí, a los fariseos y a los que vivían bajo la ley. Ese texto bíblico que será cortado como leña
Es decir, como basurero, leña vieja, órale, échala al fuego para que se queme. Es decir, que se vayan al infierno si no dan frutos. O sea, nunca se refiere a eso. Siempre muchas de las cosas que Jesús habló en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las habló a los fariseos. Porque si ellos no daban frutos en el sentido de que recibieran la gracia, recibieran a Jesús, ¿qué creen? ¿A dónde creen que iban a ir? ¿A dónde iban a ir? Al fuego eterno. Se refería a ellos, no a los que vivimos en el nuevo pacto. Es que nosotros nunca seremos cortados como leña y echados al fuego. Eso nunca va a pasar en un nacido nuevo. Excepto que el nacido de nuevo rechace la gracia, rechace a Jesús, niegue a Jesús y deje de creer en Jesús. Digo, que es muy difícil que alguien que conoce gracia pueda hacerlo. Filipenses 2:12. Ocúpense, dice, no dice ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, pero no dice que se esfuercen para poder conservar la salvación, no nos dice nada de eso, ¿ok? La Nueva Versión Internacional nuevamente lo dice ¿cómo? Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Ok. Lleven a cabo, llevar a cabo. ¿Qué significa llevar a cabo? Principalmente significa que lleven a cabo el propósito por lo cual fuimos salvos. En otras palabras, que hagamos las cosas que nos corresponden y que corresponden a la salvación eterna que recibimos. ¿Qué es hacer aquellas cosas que debemos de hacer o que estamos en responsabilidad, por decirlo así, con Cristo Jesús y que deberíamos de hacer como una consecuencia de la salvación que recibimos? Pues proclamar las buenas nuevas a los demás, hablarles del evangelio de la gracia, hablar de Jesucristo, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, a los cautivos, predicar las buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ocuparse de la salvación significa que usted haga las cosas que debe de hacer como un hijo de Dios por haber recibido la salvación eterna, es decir, predicar a Jesús y su gracia maravillosa. Predicar a Jesús crucificado, predicar a Jesús llevando la maldición a este mundo que está en tinieblas. Eso es ocuparnos de la salvación. ¿Me entiende? Tenemos una ocupación, sí, ocuparnos de las cosas que corresponden a la salvación eterna, proclamar las buenas nuevas al que no las tiene, predicar de Cristo a aquel que no conoce a Cristo Jesús. ¿Entendemos? ¿Sí lo entendemos o no? Ahí no dice que usted se ocupe de la salvación porque si no la va a perder. Ahí no dice nada de eso. O conserve la salvación que se le ha dado, no dice nada de eso. Nada de eso, ¿ok? Y luego dice el versículo 13, aclarando eso una vez. Versículo 13. Por tanto, amados míos, el 13, porque Dios es el que produce así el querer, ¿cómo? El hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién es el que produce en nosotros? ¿Qué? El querer pone un anhelo en nuestro corazón, ¿para qué? Para ocuparnos de las cosas que corresponden a la salvación. Es decir, dar frutos y manifestar al Cristo que habita en nosotros, a esta humanidad que está en tinieblas. Predicar a Cristo, libertar al oprimido, dar vista al ciego, predicar las buenas nuevas a los pobres, todo lo que Cristo Jesús vino a hacer. Eso es ocuparnos de la salvación, ocuparnos de todo lo que corresponde a la salvación eterna que recibimos. ¿Y quién nos va a producir en nosotros el querer hacer las cosas de la salvación? Porque usted fue salvo. ¿Qué cree? ¿Qué cree que pone el Señor en usted? El deseo de congregarse porque quiere oír la palabra. ¿Qué cree que produce en nosotros? El mismo Espíritu Santo, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer que las cosas que corresponden a la salvación. Dios produce en mí para ir a predicar el evangelio, produce el querer como el ir a hacer las obras de Jesús. Dios produce en mí el sembrar en el reino de Dios para que sea extendido el evangelio. Dios produce en mí el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque es la fe de Cristo en mí,
Es la fe, es Cristo resucitado en mí, que produce en mí el hacer, el querer, ¿cómo? El hacer. Que las cosas que corresponden a la salvación eterna que nos fue proveída y está en nuestro interior. ¿Captamos? Entonces, ese es el Espíritu Santo el que lo impulsa. Impulsa en usted el querer hacer lo bueno, en el sentido de hacer las obras de Jesús, en el sentido de contribuir con el Evangelio de Cristo, en el sentido de predicar a Cristo, en el sentido de libertar al oprimido, el que está en tinieblas, el que está en oscuridad, aquel que está oprimido por Satanás. Es Él, Dios mismo produce en nosotros ese querer. Pero, nuevamente le digo, si Él produce el querer, ¿qué significa? ¿Qué significa los frutos en nosotros? ¿Qué significa la obediencia? ¿Que nace de mí? No, es algo que Él produce en mí. Cuando yo obedezco es porque Él lo produce en mí. Y yo en mi libre albedrío decido literalmente ser guiado por el Espíritu Santo como hijo de Dios, para que el producir de Dios en mí, el querer como el hacer, manifieste el propósito eterno del Padre, que es mostrar a Cristo, esa humanidad que está en tinieblas, para que a través de Cristo Jesús, el mismo Cristo que habita en nosotros, el Cristo resucitado, sea formado en nosotros y sea formado en las personas que necesitan a Cristo en su vida. Y Cristo sea el todo en todos. ¿Ok? Entonces el querer ya ni siquiera es algo que usted puede producir. Como hijos de Dios nosotros no producimos. Aún el querer de nosotros es algo que fue originado por Dios y es algo que Dios produce en nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dicho natural, flojitos y cooperando. ¿Entiende? Amigo de internet, flojitos y cooperando, porque Él produce en usted el querer. Sí, el querer hacer lo bueno, Él lo produce. El querer predicar el Evangelio, Él lo produce. El querer predicar a Cristo, Él lo produce. El querer contribuir para la obra de Cristo, Él lo produce. El querer construir una iglesia cada 6 meses, en unos años más, Él lo produjo. Él lo produce. Él produce el querer hacer lo bueno. Él produce en nosotros para hacer las obras de Jesús aún mayores. Él lo produce. Él lo produce. Él lo produce. Nosotros que como consecuencia somos esos frutos, o nosotros recibimos esos frutos como una consecuencia de lo que produce Dios en nosotros. No nace de nosotros. Póngase de pie. Excedimos poquito el tiempo, pero creo que valía el gozo entender Filipenses 2:13. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. El querer y el hacer, Señor, el hacer las cosas que corresponden, como la salvación eterna que nos has proveído. El hacer las cosas que corresponden a la salvación que hemos recibido y extender esa salvación a cada persona que está en tinieblas aquí en la tierra. Tú lo produces en nosotros, Señor. No es algo que nace de nosotros, es algo que tú lo produces. La fe no es algo que nació de nosotros, tú la produciste, Señor, y la depositaste en nosotros. Así como el querer, como el hacer, tú nos impulsas a hacer las cosas correctas, buenas, Señor. Es porque entendemos tu gracia, es porque estamos agradecidos con esa obra terminada y concluida, es por estar agradecidos porque llevaste toda maldición en la cruz. Y te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Declaramos la manifestación en todas las áreas de nuestra vida de la bendición de Cristo proveída en la cruz del Calvario. Gracias porque ahora nosotros queremos hacer las cosas porque tú lo produces, tú lo produciste y lo depositaste en nuestro interior, el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor.
Y así mismo reaccionamos a tu maravillosa obra concluida y terminada en la cruz. Reaccionamos en el nombre de Jesús. Correspondemos a esa obra maravillosa y por eso hacemos tus obras y aún mayores, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el reino de Dios depositado en nosotros. Gracias porque ya no buscamos ese reino, ya está en nosotros, Jesús. Gracias, Señor, porque ahora extendemos la vida del Cristo resucitado que está en nosotros, la extendemos y la llevamos a esta humanidad que está en tinieblas. Hay algo grande que se nos fue depositado en nosotros y fue el reino de Jesús, el reino de Dios aquí en la tierra. Y ahora en el nombre de Jesús tomamos en el nombre de Jesús en posesión todo el territorio que ya fue conquistado. Esta tierra y su plenitud en el nombre de Jesús es tuya y nosotros reinamos. Reinamos en vida porque hemos aceptado la abundante gracia proveída en la cruz y el don de la justicia. En el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Cristo les ama. Nosotros también sea toda bendición manifiesta en sus vidas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús nos vemos el próximo domingo. Transmisiones 11:45, 12 del mediodía y todos los viernes igual a las 7:45 p.m. Estamos transmitiendo a través de estos medios. Cristo les ama, nosotros también sean bendecidos, reciban a Cristo en su corazón, sean sanos, los declaramos sanos en el nombre de Jesús, por esa maravillosa provisión del poder de Dios que fue proveída en la cruz del Calvario y por sus heridas usted ha sido sanado. Gracias, Jesús, gracias, Señor.